Quemando. La aparente razón de estas protestas ciudadanas es la destitución del expresidente Pedro Castillo. Decimos aparente porque detrás de estas manifestaciones de respaldo hay mucho que usted desconoce, pero que esta noche en Panorama le mostraremos con lujo de detalles. Hoy conocerá cuál es la influencia internacional en la crisis que vive nuestro país, el apoyo del exterior para solventar diversas protestas y el plan que tendría un grupo de izquierda radical para instaurarse en el Perú y parte de la región. Así está bala. Este comunicado conjunto de Colombia, Argentina, México y Bolivia respaldando al destituido Pedro Castillo no ha generado mayor sorpresa en la región. No me sorprendió en absoluto. ¿Por qué? Porque se ha consolidado una especie de corporación de la izquierda populista antidemocrática que tiene algunos ejes y algunos satélites. El eje en el norte está básicamente constituido por el gobierno mexicano, más al centro está Cuba y Nicaragua, y en el sur está básicamente Venezuela como eje, además de satélites como Bolivia, como Argentina y ahora últimamente Perú y Colombia. Es una especie de conformación de un club de aliados que busca básicamente prolongarse en el poder. Además creo que es un club de aliados con una estructura organizada, con estrategias comunes, posiblemente con financiamientos compartidos en esta estrategia de consolidar una izquierda populista antidemocrática en Sudamérica y parte. De acuerdo al destacado periodista boliviano Tufiaré, tanto en México como en Argentina, Colombia y Bolivia se busca replicar la experiencia del gobierno venezolano. Estos países tendrían un principal y claro objetivo que también buscarían plasmar en el Perú. El libreto es muy común, es un único libreto. Lo que busca básicamente esta corporación de izquierda populista antidemocrática es llegar al poder y quedarse para siempre en el poder, legitimándose así como gobiernos democráticos, pero luego, si no funciona el voto, recurren habitualmente a forzar la justicia, que habitualmente termina estando también controlada, y si no funciona la justicia, recurren ya al escenario de las calles con estas movilizaciones violentas que finalmente terminan victimizando a los adherentes o seguidores de estos actores políticos. Aquí, Perú Libre tenía clarísimo ese plan a más corto que largo plazo. Si no recordemos lo que decía el hoy congresista Guillermo Bermejo. Si tomamos el poder no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas. Con este objetivo claro y definido de mantenerse en el poder, cobran completo y total sentido las continuas visitas que hizo el expresidente boliviano Evo Morales a nuestro país durante el gobierno de Pedro Castillo y que fueron alertadas por Panorama. Que hay una agenda bilateral. Entre ellos está tomando en cuenta el tema del gas, el tema de integración caminera, pero también el tema del teleférico. Han quedado registrados los encuentros que el líder boliviano tuvo con Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, con quien compartía cenas en restaurantes exclusivos, y con los hoy congresistas de la República, Luis Quito y María Agüero, quienes prácticamente eran sus escoltas cuando repartía su ideología izquierdista en la región Arequipa. Yo creo que esa incursión que fue muy visible de Morales al territorio peruano con fines básicamente políticos, precisamente responden a una estrategia común de esta corporación. Para mí, en ese momento, Evo Morales era un operador, considerando de que hay muchísimas similitudes también en el mercado electoral que básicamente tiene Evo Morales en Bolivia y el mercado electoral en Perú. Hay similitudes culturales, similitudes de realidades, y por eso creo que a partir del éxito que tuvo Evo Morales en Bolivia, se consideró que pudiera tener éxito políticamente un proyecto parecido en Perú. Castillo surgió, da la impresión que era una especie de alumno de Morales en su momento. Pero ojo, que el papel de Morales en el Perú
iba más allá de ser solo el mentor de Castillo Terrones. Morales fundó una filial de su partido político MAS en una de las regiones más importantes del Perú. El Cusco fue el lugar elegido. El día de ayer ya nos han entregado la ficha de afiliación del partido político MAS. ¡Viva el partido político Magisterial y Popular! ¡Viva el partido Magisterial y Popular! Lo que sucede en el Perú es una película que ya se vio en Bolivia cuando Morales dejó el poder en el 2019, con el mismo guión, pero con diferentes actores y protagonistas. Como si se tratara de un campo de batalla, los bolivianos protagonizaron este viernes otra jornada de fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado este viernes al menos 5 muertos y una veintena de heridos en la región de Cochabamba. Queremos que nuestro presidente vuelva. Pedimos que nuestro presidente Evo Morales vuelva a su país. El pueblo lo quiere. Hubo violencia. La presidenta en ese momento se vio obligada a movilizar a las Fuerzas Armadas porque habían actos delictivos como la toma de plantas de gas, bloqueos de caminos, incurrieron en saqueos y incurrieron en quemas de viviendas de personas consideradas opositoras a Evo Morales. Se dio una situación de caos que motivó la salida de las Fuerzas Armadas por orden de la presidenta. Manifestaciones en todo Chile en el tercer aniversario del masivo estallido social contra la desigualdad, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar. En Chile ocurrió algo bastante similar. Las calles fueron tomadas, hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes y también un alto saldo de muertos, heridos y daños a la propiedad. El pedido, o mejor dicho, la exigencia en aquellas protestas del 2019 fue la instauración de una asamblea constituyente. Y es que precisamente el llamado a una asamblea constituyente es parte de la estrategia de este movimiento de izquierda radical. El elemento común y compartido es evidentemente el objetivo de la asamblea constituyente, es el punto de partida fundacional de este tipo de proyectos políticos, porque es en las asambleas constituyentes donde ellos consolidan una mayoría, una hegemonía política. La teoría de ellos es no alcanza con llegar al poder, sino tener el poder total. Y un camino para tener el poder total es precisamente a través de la refundación. Ellos llaman refundación a la etapa esta de constitución y una asamblea dominantemente manejada por estos partidos políticos. La asamblea constituyente es una pieza más del rompecabezas que se estaba tratando de armar en el Perú. Ahora tiene más sentido el por qué el hoy encarcelado Pedro Castillo repetía una y otra vez este discurso en cada lugar que podía, tanto como candidato como de jefe de Estado. Frente al Congreso, el primer pedido del pueblo, que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La conformación de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución política. Sino más bien pido a ustedes, como gobernadores regionales, sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, para que en una constitución que así lo diga el pueblo, ustedes, juntamente con el pueblo, la educación sea un derecho fundamental. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Y son precisamente estos líderes de izquierda radical quienes han brindado su apoyo a Castillo Terrones a pesar de haber violado la Constitución a través de su fallido intento de golpe de Estado. Y comienza el ataque, el desgaste, votos de censura contra los ministros, contra los jefes del gabinete, un acoso permanente hasta que lo llevaron golpe a golpe, acoso a acoso, en una persecución parlamentaria, política y judicial sin límite, lo llevaron al extremo de intentar disolver el Congreso del Perú.
Un aval venezolano que ya se dio antes a un candidato de izquierda peruano que llegó incluso al sillón presidencial. Recordemos lo que decía el hoy fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2006, cuando Ollanta Humala se disputaba la presidencia del país con Alan García Pérez. Tienes que ganar, Ollanta, no por ti, sino por el Perú. Dios nos libre al Perú de un bandido como este, como presidente, como lo es Alan García, el Carlos Andrés Pérez del Perú. Pero el respaldo venezolano a gobiernos de la región no solo ha sido verbal, sino también económico. En el 2007 se envió dinero chavista en maletas a Argentina para la campaña de la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mismo ocurrió en el Perú para la campaña de Ollanta Humala Tazo, quien precisamente está siendo procesado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por el aporte que habría recibido por parte de Venezuela. Es contraria a nuestro... En México el apoyo a Castillo Terrones no solo sería diplomático a través de su presidente López Obrador, quien estaba dispuesto a darle asilo al exmandatario peruano, sino también mediante un espía ya conocido en el Perú. Se trata de Daniel Stulin, un agente ruso que ha tenido reuniones con Pedro Castillo nada menos que en Palacio de Gobierno. La última de ellas, el 4 de diciembre del año pasado, como se registra en el libro de visitas. A través de sus redes sociales, Stulin se adjudica estar detrás de las marchas que se vienen dando en los últimos días en todo el Perú. La operación de salvar Castillo y devolverle la presidencia y hacer todo el trabajo de antigolpe de Estado, todo esto lo estoy haciendo yo. O sea, es decir, yo llevo las riendas de la operación desde aquí, desde México, con mi teléfono. Así que estoy en pie 24 horas al día. Y los golpistas de derecha, no van a poder con la presidencia. Stulin sería el espía que habría requerido contratar Castillo por $500,000 a través de su sobrino Rubén Oblitas, según lo reveló en Buenos Días Perú el ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre. Se estaban retirando, el señor Oblitas me dice, pero también necesitamos $500,000 para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de $30 millones. Y que cuando venga esos $30 millones iban a devolver el $500,000. Y el último eslabón, pero no el menos importante de esta cadena estratégica de izquierda radical, sería el de ciertos grupos ligados al narcotráfico. De la posible presunta participación de grupos del narcotráfico, también financiando a estos movimientos. Tenemos realidades compartidas con Perú, en Colombia igual, México, Venezuela igual, donde los grupos conformados por las mafias del narcotráfico y otras mafias probablemente han penetrado la política, la han perforado. Manifestantes están yendo al centro de Lima. Por tanto, no es coincidencia que hayan llegado hace unos días más de 40 camionetas del BRAIM con armas de todo tipo a la capital para marchar a favor del encarcelado Castillo y del cierre del Congreso. Este apoyo de la zona cocalera no es para nada gratuito. Recordemos que a mediados de este año, el gobierno tenía la intención de desactivar 40 bases subversivas en la zona del BRAIM, uno de los lugares más violentos de todo el país, con presencia de remanentes terroristas y narcotráfico. En otras palabras, se quería dejar la puerta abierta para que operen con total libertad. Es así como meticulosamente, con acciones y discursos, la izquierda radical busca imponerse en nuestro país. Todo apunta a que el ahora encarcelado Pedro Castillo siempre tuvo la consigna de cerrar el Congreso y perpetuarse en el poder. La democracia como tal nunca estuvo en sus planes.